La biotecnología no es una disciplina nueva, pero avanza rápidamente y cada vez tiene más aplicaciones en nuestro día a día, desde el desarrollo farmacéutico a la producción alimentaria o el tratamiento de residuos contaminantes. Se utilizan células vivas para desarrollar o manipular productos a fines específicos, como por ejemplo lo que son los alimentos transgénicos, que entre ellos está el maíz, la leche, la remolacha azucarera, entre otros. La promesa de la biotecnología reside en aumentar la productividad y reducir costos, generar innovaciones y mejoras en los alimentos y muchas más. Se trata de una tecnología que tiene un conjunto de principios científicos y técnicos comunes y una larga lista de especificidades y técnicas aplicables a desarrollos específicos. Gracias a los científicos es que actualmente se comprende cómo ocurren los procesos biológicos, lo que les ha permitido desarrollar nuevas técnicas a fin de modificar o copiar. Esto es debido a que el humano no sabe cómo usar las células u organismos que ofrece la naturaleza, algunos de dichos procesos naturales para poder lograr una variedad más amplia de productos. Los científicos saben, además, que los microorganismos sintetizan compuestos químicos y enzimas que pueden emplearse eficientemente en procesos industriales, tales como la fabricación de detergentes, la manufactura de papel e industria farmacéutica. Las técnicas de la biotecnología son varias, se emplean para, ajá, bueno, siendo las más utilizadas y que están teniendo muy buenos resultados, las siguientes que mencionaremos. Bueno, la clonación es una forma de reproducción no sexual que se da naturalmente en muchas plantas junto a la reproducción sexual y que a diferencia de esta, produce copias genéticas exactas de la planta originaria. Un ejemplo de esto son las papas y las fresas. Clonar significa crear un ser vivo idéntico a otro a partir de una célula del individuo original. Las dos principales técnicas de clonación son por separación de embriones y por transferencia nuclear, que fue el método utilizado para clonar a la oveja Dolly. La separación de embriones consiste en fusionar el núcleo de una célula adulta con un ovocito nucleado. Esto para crear un embrión con el cual se va a trabajar. Cada mitad resulta de la división de estos, los cuales se implantarán nuevamente en un nuevo óvulo o en una cubierta artificial y se implantará en un organismo madre. Transferencia nuclear. La transferencia nuclear a partir de las células somáticas en cultivo abre nuevas posibilidades para la transgénesis en animales de granja. Esta técnica implica la reconstrucción de un embrión mediante transferencia del núcleo de una célula donante a un ovocito receptor en el que el material genético ha sido eliminado. Bueno, el cultivo de tejidos fue desarrollado a principios del siglo XX como un método de estudio del comportamiento de las células animales, libres de las variaciones sistémicas y mantenidas en condiciones controladas. Primariamente se limitaba al estudio de las células capaces de migrar fuera del tejido cultivado. Con el desarrollo posterior de las técnicas de disgregado celular y de selección de distintos tipos celulares específicos, fue posible obtener cultivos de células aisladas y cultivos enriquecidos en determinado tipo celular. Existen dos tipos de tejidos. Está el cultivo órgano típico, que implica el cultivar un trozo de órgano manteniendo su conformación espacial característica y sus diversos tipos celulares. El otro es cultivo histotípico y este se caracteriza por la reasociación de células de alguna forma para asemejar a la estructura del tejido original. Bueno, existen varias ventajas de este método, principalmente en tres aspectos. El primer aspecto es el control del medio ambiente celular. Aquí permiten mantener a las células bajo condiciones similares a las fisiológicas de forma estable y modificar a su vez únicamente las variables de interés. El otro aspecto es la economía y practicidad. En este los cultivos pueden ser expuestos a una concentración menor y conocida de cierta sustancia, existiendo un acceso directo a las células. Asimismo, en un solo experimento pueden realizarse una gran cantidad de duplicados y tratamientos distintos, sin tener que recurrir primariamente a grupos de animales.
En el tercer aspecto es en la caracterización y homogeneidad de la muestra. Aquí las ventajas son que las muestras de tejido son invariablemente heterogéneas. Sin embargo, generalmente luego de uno o dos pasajes, las líneas celulares asumen una constitución uniforme, al ser mezcladas al azar y al actuar las células selectivas en favor de los tipos celulares que se dividen más rápidamente en esas condiciones. Y así se generan réplicas casi idénticas disponibles para protocolos de análisis clínicos o de investigación. Otro método que existe es la tecnología del DNA y las técnicas mediante las que se secuencia y manipula el ADN se suelen denominar así. Un ejemplo es la técnica utilizada para hacer muchas copias de una secuencia de ADN, llamada reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que se utiliza en muchas pruebas de diagnóstico médico y en aplicaciones forenses, así como la investigación básica en el laboratorio. Algunos ejemplos de técnicas de análisis y manipulación del ADN que se usan rutinariamente en la biología molecular moderna son la obtención de ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología de obtención ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e intersección en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo, ya sea animal, vegetal, una bacteria o un hongo, o ya sea un virus, produzcan una proteína que les sea totalmente extraña. Estas técnicas se emplean normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, como en el caso de la insulina humana, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivo, denominados bioreactores. Como las bacterias se multiplican muy rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible lograr una sobreproducción de la proteína deseada. A esto justamente se dedica la biotecnología, es decir, a la utilización de organismos vivos o de sus productos con fines prácticos. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La reacción en cadena de la polimerasa es otra técnica de manipulación del ADN ampliamente utilizada, cuyas aplicaciones se manifiestan en casi todas las áreas de la biología moderna. Las reacciones PCR producen muchas copias de una secuencia de ADN blanco a partir de un fragmento de ADN molde. Esta técnica puede utilizarse para hacer muchas copias de ADN presente en grandes cantidades traza. Por ejemplo, lo que sería una gota de sangre en una escena del crimen. Electroforesis. La electroforesis en gel separa los fragmentos de ADN según su tamaño y los fragmentos se tiñen con un colorante para que el investigador pueda verlos. La electroforesis es una técnica utilizada para ver directamente fragmentos de ADN. Por ejemplo, los investigadores pueden analizar los resultados de una reacción de PCR al examinar en un gel los fragmentos de ADN que se producen en la reacción. La secuenciación de ADN consiste en determinar las secuencias de bases de los nucleótidos de una molécula de ADN. En algunos casos, solo se secuencia un fragmento de ADN a la vez, mientras que en otros casos se puede secuenciar en un gran conjunto de fragmentos de ADN. Al mismo tiempo, la secuencia les informa a los científicos la clase de información genética que se transportará en un segmento específico del ADN. Por ejemplo, los científicos pueden usar información de las secuencias para determinar qué tramos del ADN contiene genes, los cuales les ayudarán a transportar instrucciones regulatorias, que activarán o desactivarán los genes. Además, y de manera muy importante, los datos de las secuencias pueden resaltar los cambios de un gen, los cuales pueden causar alguna enfermedad. Y por último tenemos nuestra conclusión y que es la biotecnología tiene el potencial de proporcionar beneficios a las personas y las sociedades, pero también puede tener efectos negativos o consecuencias imprevistas.
Esto es cierto para todas las formas de tecnología, no solo para la biotecnología. Sin embargo, la biotecnología puede ofrecer diferentes tipos de beneficios y plantear diferentes tipos de dilemas respecto a otras formas de tecnología. La aplicación de la antes ya mencionada proporciona al investigador nuevos conocimientos e instrumentos que aumentan la eficacia del trabajo. De este modo, los programas de investigación basados en la biotecnología pueden ser considerados como una prolongación más precisa de los métodos convencionales. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias al equipo. Aquí están viendo otras de las aplicaciones que se pueden tener, resaltando sobre los tejidos, el cultivo de tejidos, relacionado con el trasplante de órganos. Aquí cuántas personas en el mundo y en especial en México están esperando algún órgano. Entonces, el tener cultivos de tejidos puede inducir, y es lo que están haciendo, en este caso los científicos, de inducir a células que sean específicas de acuerdo al órgano, de acuerdo al tejido, para poder ayudar en este caso al paciente, por ese lado. Ahora, por otro lado, es manipulación genética. Ya lo han mencionado tanto el equipo anterior como este equipo, manipulación genética. Esa manipulación genética, vuelvo a remarcar, no sabemos qué consecuencias va a tener, pero dentro de la evolución de los seres vivos, porque se están manipulando los genes. Y una de las estructuras principales donde se tiene evolución, cambios a través del tiempo, es precisamente este material, es decir, el ADN, los ácidos nucleicos. Y digo ácidos nucleicos porque recuerden que el ARN sintetiza proteínas, y esas proteínas que sintetiza son precisamente para que el ADN se pueda replicar, pueda en este caso formar nuevas células de acuerdo a lo que necesita cada una de las especies. Entonces, pues ahí no sabemos. Ahora, también más adelante, y también el equipo anterior, el equipo 1 mencionó, en este caso, que se puede dar manipulación en las plantas. Esas plantas, en este caso, pues también al haber manipulación, pues ya no vamos a saber si los organismos polinizadores van a actuar de la siguiente manera. Es decir, que con ayuda de ellos, el viento y el agua, puedan llevar el polen. Y aquellas plantas que no han sido en un momento dado, diríamos, manipuladas genéticamente, pues entonces, ¿qué cambios van a tener con respecto a los cambios de los que tienen manipulación genética? Ahí hasta puede haber competencia entre esas especies. Pero bueno, la evolución lo dirá a través del tiempo. Estas son cosas que yo estoy manifestando y que en un momento dado, pues, pudieran pasar, ¿sí? Pero por el lado del beneficio del humano, pues, la inducción de los tejidos que les había mencionado. A veces también la clonación de ciertas especies que están en peligro de extinción, sobre todo aquellas que tienen que ver con la alimentación del humano. Entonces ahí, pero también, ¿qué pasará? Eso es a largo plazo, no se puede tener ahorita una respuesta. Con los alimentos manipulados genéticamente, ¿qué pasará en nuestras células? Ahorita no se tiene la respuesta. Todo esto está en investigación. Algunos científicos dicen que no va a haber ningún cambio. Otros pues están en la interrogación, no saben qué decir. Y otros pues dicen que no va a darse un cambio. Recuerden que todo lo que la célula presenta en cuanto a cambios bioquímicos, cambios celulares, cambios de tejido, pues tiene que tener una respuesta forzosamente. Es como cuando una bacteria nos invade. Y si es una bacteria patógena, pues va a haber una respuesta, porque es algo desconocido. Sí, y la respuesta pues va a ser una patología, donde a lo mejor se presentan ciertas características de una determinada enfermedad. O a lo mejor simplemente nada más es una patología temporal y ya. Entonces, pues no sabemos a la larga, en este caso, cuando se manipula el material genético, exactamente qué va a pasar a través de la evolución.